Mis amados, buenas noches. El Señor bendiga grandemente. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir la palabra hoy y poder llegar a sus casas y al lugar donde se encuentren reunidos viendo esta predicación para edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Mis amados, los invito que dispongamos todo y vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dirija por esta palabra de hoy, que todo pensamiento, toda distracción que haya en este momento, la llevamos cautiva a la obediencia en Cristo Jesús y que el Señor traiga paz. La palabra del Señor dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces nuestros pensamientos están concentrados en las cosas del Señor, en esto que estamos ahorita aquí, estudiando la palabra de Dios. Mi amado, inclinemos el rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Rey. Bendito Dios por el día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú has tenido cuidado de nosotros y nos has resguardado y nos has protegido, amado Rey. Hoy oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos, de mis amados que ven esta prédica, pueda, Señor, su corazón estar dispuesto, amado Dios, que haya paz en la casa, en los hogares, que tú guardes la familia, Señor. Cada uno de los que estén viendo esta transmisión sean resguardados, sean protegidos. Como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Te damos gracias, amado Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, que sea tu Espíritu Santo siempre mostrándonos, revelándonos, siempre estando encendiendo el fuego, el Espíritu de Dios sea obrando en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias y en toda la nación. Te damos gracias, amado Rey, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, el tema que quiero compartir hoy con ustedes lleva por título Una iglesia intercesora. ¿Sí? Entonces, vamos al libro de Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7, versos del 1 al 8. Y voy a ir leyendo mientras ustedes lo buscan en sus casas, Biblias, en sus dispositivos. Y vamos a ir leyendo. En Jueces 7, capítulo 7, verso 1 al 8, dice: Gedeón derrota a los madianitas. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, Israel se encontraba pasando por un tiempo difícil, un tiempo donde los madianitas, sus enemigos, venían a atacar a Israel, venían a saquear al pueblo, venían a robarse todas las cosas que con esfuerzo Israel estaba cultivando, y ellos tenían ahí. Se robaban sus ganados, se robaban sus víveres, se robaban sus cosas, y esto era de un tiempo para acá
y los israelitas no les podían hacer frente a los madianitas porque eran muy fuertes, los estaban atacando, robando, y el pueblo clamó a Dios y el Señor envió un profeta. ¿Dónde dice esto? Vamos a un capítulo más adelante, más hacia el capítulo 6, perdón. Vamos al capítulo 6, verso del 7 al 14 en adelante. Lo que dice la palabra dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén, por los que dicen amén a esta palabra. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Amén. Entonces el pueblo clama porque estaba siendo atacado, y el Señor envía a un profeta y el profeta les dice lo que estaba sucediendo. El Señor siempre envía a sus profetas a hablarle al pueblo, y el pueblo había desobedecido al Señor. Por eso se vinieron todas estas cosas. Gedeón en hebreo significa destructor, guerrero poderoso. Y Dios llama a este hombre, Dios llama a Gedeón, y le dice: varón esforzado y valiente, no temas, ve con esta tu fuerza. La palabra del Señor nos dice en Zacarías 4, versículo 6, que no es con nuestra fuerza ni con ejército, es con el Espíritu del Señor. Y el Señor le dice, Gedeón le pregunta al Señor: pero Señor, yo ¿cómo voy a hacer para ir a enfrentar a esos hombres de guerra? Porque son más fuertes que nosotros. Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? O sea, el Señor le dio la capacidad a Gedeón para que fuera a enfrentar a los enemigos, lo revistió, lo capacitó para que fuera a enfrentar a los enemigos del pueblo, a los madianitas, ¿sí? Entonces, aquí volviendo al capítulo 7 de Jueces, hay algo interesante, y es que hace unos días, mientras me encontraba orando, venía a mi mente esta palabra. Y venía a mi mente porque una de las últimas predicaciones en las que pude compartir con ustedes estaba hablando acerca de cómo Dios utiliza el agua para hacer sus propósitos. Y el Señor me estaba hablando en esta palabra, algo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y tiene también que ver con el agua. Dios está hablando también y está mostrando y está probando con el agua a su pueblo. Entonces, Jueces 7 dice que el pueblo que estaba con Gedeón eran más de 32,000 hombres que se habían reunido para hacerle frente a los enemigos de Israel, y estaban dispuestos para ir a la batalla. Pero vamos a ver lo que pasa en el verso 2 y 3. Y dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, ¿se imaginan lo que pudo haber pasado en ese momento? O sea, la mayoría de personas que estaban ahí, prácticamente se podría decir, esos hombres de guerra que estaban ahí, habían más de 32,000 y se sentían confiados. Pero el Señor, conociendo el corazón del hombre, conociendo el corazón del pueblo, le dice: no, ve y diles, pregúntales,
que los que se sientan con miedo, que los que se sientan mal, que no se sientan capacitados, váyanse para su casa. Y se puede decir que 22,000 hombres se fueron. De esos 22,000 solamente quedaron 10,000. O sea, ¿cómo sería el pensamiento de esas personas? Dijeron, solamente quedamos 10,000. Pero el Señor hace algo tremendamente que va en contra de la lógica del ser humano. Para comprobar que lo que dice la palabra no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu del Señor que se hacen las cosas, que se hace la guerra. Entonces, luego le dice en el verso, ahí más adelante, dice en el 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llegó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea, 300 de los 10,000 hombres, solamente 300 fue los que Dios escogió. Pero ¿por qué el Señor escogió a esos 300? No fueron los 300 de la película que la gente conoce. Estos fueron 300 que el Señor escogió con un propósito. ¿Y por qué los escogió a ellos de los 10,000 o de los más de los 32,000 que había? Los escogió porque fueron personas. A ver, vamos aquí a lo que dice la palabra. El Señor dijo, voy a probártelos en las aguas. Y dijo, el que se doblare sobre sus rodillas a tomar agua, ese ponlo aparte. Y el que llevare el agua a la boca, ese me lo pones aparte. Y fueron 300 los que hicieron eso. Y eso me habla y me muestra acá de que esos que llevaron el agua a la boca con la mano eran hombres precavidos, prevenidos, que estaban atentos, que estaban despiertos, eran personas, se puede decir hoy en día que eran personas vivas, se puede decir, estaban, despiertos ante lo que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de ir al ejército y los militares saben que cuando uno llega a un lugar a tomar agua, uno no llega así, esté como esté, con la sed que pueda estar. Lo primero, lo que prima es la seguridad. Y uno de militar no se bota allá al agua, como quien dice, a calmar la sed, y sin saber que el enemigo le está montando una emboscada para atacarlo. Lo que hace es que las personas prevenidas, o lo que se enseña, es que primero se monta la seguridad. Hay una seguridad, y yo no voy a ir a bajar la cabeza para que otro me dispare o me mate, se puede decir así. Entonces Dios se dio cuenta de estos hombres que eran prevenidos y le dijo, mira, te estoy mostrando los que son, te estoy mostrando los hombres con los que vas a ir, no solamente esa cantidad, porque de los más de 32,000 que había, solamente habían quedado ya 10,000, y de los 10,000 el Señor escogió a 300. Versos 4 y 8, luego son llamados a las aguas para que fueran probados, en donde definitivamente quedaron estos 300 hombres. ¿A cuántos hombres iban a enfrentar estos 300? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos al verso 12. Aquí de Jueces capítulo 7, verso 12. Dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¡Qué tremendo! O sea, 300 hombres se iban a enfrentar a toda una multitud, y dice la palabra que no se podían contar porque eran como la arena, porque eran como langostas tendidas que estaba sobre todo ese territorio tendido. ¿En qué cabeza cabe, en qué mente cabe que 300 hombres se vayan a enfrentar a diferentes pueblos, que sean los medianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente, tendidos en el valle como langostas en gran multitud? ¿En qué cabeza cabe eso? O sea, ¿cómo podemos introducirnos eso a la mente? ¿Cómo podemos pensar
que 300 hombres vayan a hacerle frente a una multitud. Eran muchísimos, yo creo que eran más de 32,000 los que estaban en ese lugar. Eran más de 32,000 personas con sus camellos, con sus armas, dispuestos para la batalla, listos para enfrentar al pueblo de Israel. Y el Señor le dice solamente 300. Eso solamente sucede en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. O sea, los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a lo que piensa el hombre. Entonces, Zacarías 4:6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es Jehová de los ejércitos. O sea, Dios lo que está haciendo a través de esa palabra es que nos está haciendo un llamado. Te está haciendo un llamado, me está haciendo un llamado a ti. Está haciendo un llamado a toda la iglesia, a su pueblo. Está haciendo un llamado para qué. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, lo que está sucediendo, tiempos en que se acerca la venida de Cristo y todas las cosas se han puesto difíciles. El Señor está llamando a su pueblo para que se levante a pelear. Pero no a pelear como muchos creen. No hacer lo que hace el mundo, no. El Señor está llamando a su pueblo, a su iglesia, a interceder. Por eso el tema de hoy se llama una iglesia intercesora. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 22:30. Dice la palabra del Señor: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice el Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice el Señor, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso está diciendo el Señor en su palabra. Dice el Señor que busqué a ver quién hacía vallado delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea, esto está diciendo que está llamando el Señor a su iglesia a interceder, a pelear, pero desde nuestros puntos, desde nuestras casas, a orar, a clamar, a interceder. Esa es la pelea que el Señor nos ha hecho que hagamos nosotros como iglesia, a interceder. Isaías capítulo 6, lo que dice el profeta cuando el Señor vuelve y hace el Señor un llamado en Isaías capítulo 6, y dice en el capítulo 6 de la palabra del Señor, en el verso 8, dice la palabra del Señor, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué fue lo que respondió el profeta? Entonces su pueblo, la iglesia del Señor, dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto es lo que debe ser la iglesia. Esto es lo que debe ser el pueblo de Dios. El Señor está llamando. Dios te está llamando. Dios te ha escogido. No estás en la iglesia porque el Señor te pareció lindo, solamente porque tenías problemas. Estás en la iglesia con un propósito. Dios te ha llamado, te ha escogido. De lo vil y de lo menospreciado te ha escogido. ¿Para qué? Para endulzar a los sabios. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo santo, un pueblo que se apartó de todas las cosas del mundo para seguirle. Pero Dios no solamente te ha llamado para que tú seas salvo, sino para que compartas, para que intercedas, para que pidas y clames delante de Dios para todas las cosas que están sucediendo. Eso es el deber de la iglesia. Eso es lo que ha llamado el Señor a la iglesia: a llamar, a interceder, a buscar en oración su presencia y pedirle: Señor, que tenga misericordia. Señor, que por favor detén las cosas, porque si el pueblo clama, Dios responde. Y lo vamos a otra vez. Aquí en la palabra lo vamos a ver, que el pueblo clama y Dios responde. Nos sucedió con Gedeón. El pueblo estaba siendo oprimido, estaba siendo atacado. ¿Y qué hizo el pueblo? Le clamó al Señor. Y el Señor envió su voz por medio de su profeta. Y el profeta habló y le dijo: el pueblo ha desobedecido y se ha apartado del camino del Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Vuélvase al camino.
vuelva hacia el camino, no se aparte, no deje que las distracciones del mundo lo aparten del Señor. Vuelve al Señor, vuelve otra vez al Señor, vuelve otra vez al camino. Dios te está llamando, Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a volverse al Señor. Dios está llamando a su iglesia, está llamando a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todos. Dijo el Señor que los últimos tiempos serían como en los días de Noé. Pero ¿qué dice? Que Noé halló gracia delante del Señor, él y su familia. Y la palabra del Señor nos dice, Hechos 16, dice 16:31, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto lo quiere el Señor, lo demanda de nosotros, lo demanda de su iglesia. Dios te ha escogido entre tu familia. ¿Para qué? Para que tú intercedas, para que clames por tu familia, clames por tus vecinos, clames por el barrio, por la nación, clames por Colombia, clames por las naciones del mundo, para que la gente conozca del Señor, para que la gente vuelva su corazón a Dios, porque el Señor le dio un tiempo al mundo, a ese mundo de antes. En ese mundo del diluvio, le dio un tiempo para que se arrepintieran, y fueron 120 años que duró Noé hablándoles acerca del diluvio, y ellos no creyeron. Y Dios ha extendido su misericordia y está hablando de que son los tiempos finales, de que la gente se vuelva a Dios. ¿Y por qué la gente tiene que apartarse del Señor cuando estamos cerca a las puertas de la venida de Cristo, de todas las cosas que se están viendo? Entonces vamos al libro de Joel. Vamos al libro de Joel rápidamente. Joel capítulo 3, versos 9 y 10. Joel capítulo 3, versos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil: fuerte soy. Diga al débil: fuerte soy. O sea, el Señor está llamando a los hombres de guerra, pero como le digo, es una guerra espiritual, es una guerra que el Señor está diciendo a su pueblo: levántese, levántate amigo, levántate amada, levántate iglesia, a pelear, a guerrear, a interceder. Esto es intercediendo, esto se gana en las rodillas, esto se gana con oración, con ayuno, clamando delante del Señor. A eso nos ha puesto el Señor, a eso nos llama el Señor, a interceder por las cosas que están pasando en este tiempo. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, vamos rápidamente por la Biblia, el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, verso del 14 al 20, dice la palabra del Señor: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dice la palabra del Señor, Nehemías 4 al 20. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Después de aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada del Espíritu, dice, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Qué tremendo. En el lugar donde se oyere el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. El Señor pelea con nosotros, ¿pero qué? Cuando nos unimos, no cuando estamos separados, no cuando estamos lejos. El Señor está diciendo que peleemos ¿por quién? Por nuestros hermanos, por la nación, por la ciudad, por las naciones del mundo. Dice: por nuestros hijos, nuestras hijas, las mujeres, por nuestras casas, por toda nuestra ciudad y por toda nuestra nación. A eso está llamando su iglesia, a eso te está llamando a ti, a interceder, a clamar.
No es tiempo de quedarnos mirando las cosas como si nada estuviera ocurriendo. Es el tiempo, está diciendo el Señor, despiértate, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará que esto es una iglesia viva, es una iglesia que intercede, que clama, que ayuna, que gime delante del Señor. Y Dios eso es lo que está demandando de su iglesia hoy, de lo que está demandando de su iglesia ahora. Una iglesia que se levanta y que ora, que no se pone a quejarse, que no se pone a lamentarse. ¿Qué pasaba con el pueblo? Se quedaba lamentándose, se quedaba ahí quieto y dejaba que los enemigos los oprimieran, cuando Dios le dijo: levántase, porque yo te doy la fuerza y la capacidad. Ve con esta tu fuerza, no te envío yo, dice el Señor. Y el Señor ya encomendó a la iglesia, ya capacitó a la iglesia. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Ya está capacitada la iglesia, ya tiene las herramientas la iglesia, que nos corresponde a nosotros a actuar. Nuestra salvación en tiempo de tribulación viene de parte de Dios. Isaías capítulo 33. Vamos a Isaías rápidamente por el libro de Isaías. Isaías capítulo 33. Dice la palabra del Señor, capítulo 33, verso 2, dice: oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempos de la tribulación. Y en medio de la tribulación, ¿quién es? Su brazo poderoso está allí para ayudarnos. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro le dijo, el Señor le dijo: ustedes también se quieren ir. Y Pedro le dijo: no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién tenemos que acudir? Al Señor. ¿A quién tenemos que ir? Al Señor, que tiene palabras de vida eterna. No nos deja, dice, no dará tu pie al resbaladero. Del Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De nuestro Dios, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Dice: bendecirá tu entrada, tu salida. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor es el que te guarda, el que te protege, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, de las situaciones, de lo que dice la gente atrás. Nosotros no nos valemos de eso, nosotros confiamos. Ese es nuestro Dios, Él es nuestra salvación en tiempos de tribulación. Lo dice Isaías 33:2. Él es nuestra salvación en tiempos de dificultad. Dice que Él nos guarda. Jehová es nuestro pastor y que nada nos hace falta en medio de las situaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeremos mal alguno. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. El Señor está con nosotros, el Señor está con la iglesia, el Señor pelea por su iglesia, el Señor te guarda, el Señor te protege. Amén. Entonces, pero ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a ver Juan 10:10, lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un espíritu diferente. Y yo pude ver aquí en esta palabra que es ese espíritu que está rodando, que se está moviendo en el mundo. Dice: ¿vino a qué? A matar, a robar y a destruir. Nuestra lucha no es con las personas. Nuestra lucha, dice, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es carnal, es espiritual. La iglesia debe de entender que no es en las propias fuerzas, que no es peleando con los demás, ni tampoco peleando entre pastores. No es eso, es orando y pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios. Nuestra lucha es espiritual, es lo que está operando en este momento en el mundo, ese espíritu diferente que está operando. Pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este espíritu está de matar, de robar y destruir, está causando daño a nivel mundial, está haciendo daño. Pero Dios dice: levántate iglesia, porque lo que yo quiero hacer contigo es una obra diferente, para que el mundo vea y reconozca. Dice el espíritu, y quiero leer algo acá
Vamos a devolvernos unas hojas al capítulo, unos capítulos atrás, en el capítulo 8 de Juan, ahí en el mismo Evangelio de San Juan, verso 1 al 10. Y hay algo tremendo que quiero mostrar con respecto a esto, a este espíritu que está operando en el mundo, robando, matando y destruyendo. No son las personas, es el espíritu que está operando eso. La Biblia dice que el hombre espiritual entiende lo espiritual porque todo lo discierne espiritualmente. El hombre carnal no lo entiende. El carnal solamente ve a lo que está haciendo las demás personas, pero el espiritual entiende y discierne que lo que está sucediendo es algo espiritual. Dice en Juan 8, dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, dice acá, nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Los que te acusaban, ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué tremendo. Este espíritu de religiosidad, este espíritu que va ligado con esto de robar, matar y destruir, es también un espíritu que quiere causar daño. ¿Por qué? Porque ellos se habían levantado y han dicho: queremos que la ley dice esto, la ley dice aquello, la ley nos manda a hacer esto. Entonces el Señor, conociendo lo que había en sus corazones, les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos sabían lo que habían hecho y lo que había en sus corazones, y estaban justificándose todo por la ley, pero sabían que ellos la ley ni siquiera la cumplían y querían arrojar piedras. Y eso es lo que quiere hacer muchas personas. Este espíritu es lo que opera ahora dentro de las personas, y lo que hace es un espíritu de religiosidad, porque las personas creen que ellos son perfectos y que los demás son los que están mal, y entonces eso hace que la gente quiera tirar piedras contra los demás. Y cuando digo tirar piedra, hablo a nivel general, de acusar, de dañar, sin primero mirar si yo estoy haciendo bien, si yo estoy cumpliendo con las normas que Dios dice, o aún con las normas que estipula el gobierno, para poder entrar a juzgar y decir que yo soy una persona justa y tengo derecho de tirar piedra contra los demás, de hacerle daño a los demás. Esto nos habla la palabra del Señor. Lo otro que veo, Dios ha puesto a su iglesia para alumbrar en medio de las tinieblas. Filipenses capítulo 2. Amplio el libro de Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, versos del 2 al 15. Luminares del mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Lo que está diciendo el Señor es que Dios nos ha puesto como luminares. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 5, el 14 y 16? Que Dios nos ha puesto ¿para qué? Para que seamos luz. Y dice, la luz no se puede colocar ¿en dónde? Abajo de la mesa.
sino se coloca arriba para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Sí? Una ciudad tiene que colocarse en un monte para que alumbre, no que esté abajo. Nos ha llamado el Señor, ha llamado a su iglesia ¿para qué? Para que seamos luz. En Juan 1:5 dice la palabra, en el Evangelio de San Juan capítulo 1:5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Dios ha llamado a su iglesia, nos ha llamado a nosotros que seamos luz en medio de una generación perversa, para que alumbremos, para que toda tiniebla que está operando en el aire en este momento retroceda en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque su iglesia se ha levantado a estar en lo alto, en lo alto. Lo que nos dice la pastora, lo que está liviano sube, sube, y si estamos en lo alto, si estamos arriba, vamos a alumbrar y vamos a hacer que toda tiniebla retroceda. Eso es lo que quiere el Señor de su iglesia, eso es lo que quiere el Señor en este tiempo. Amado hermano, amigo, que estás viendo esta transmisión, que estás viendo este mensaje, el Señor nos está llamando ¿a qué? A orar, a interceder. Quiere una iglesia viva, una iglesia intercesora, una iglesia que se levanta en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos viviendo cerca de la venida de Cristo. Es su iglesia, somos nosotros que Dios ha llamado. En el libro de Isaías, capítulo 26, dice el Señor algo tremendo. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Y de qué nos está hablando esta palabra? Nos está hablando de qué? De oración y de intimidad con el Señor. No es para que supemos la oración, la lectura de la palabra, es para que tengamos esa comunión con el Señor. Es la iglesia del Señor. Si la iglesia clama, si la iglesia intercede. ¿Qué dice la palabra en 2 de Crónicas 7? Esto estaba sonando estos días, esta palabra ha estado sonando mucho estos días. 7:14 dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esto lo está diciendo el Señor. Dice: si mi pueblo se humillare y orare, dice cuál sobre el nombre es invocado, entonces buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y sanaré la tierra, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Esto es lo que está queriendo el Señor ahorita en este tiempo. Que le pidamos al Señor que nos perdone por toda la maldad, por todo lo que hemos estado haciendo mal. Que recapacitemos, que como iglesia nos levantemos, que le pidamos al Señor, que clamemos delante del Señor, que le pidamos a Dios, estemos apercibidos. Que se dice, vuelvo y digo ahora, volviendo al capítulo de Jueces, en el 7, el Señor está llamando a su iglesia y a su pueblo. Pero ¿sabe una cosa? Yo hago una pregunta: ¿de cuál te consideras tú? ¿De los 22,000 que se devolvieron? ¿De los 10,000, de los 9,700 que no supieron qué hacer cuando fueron probados en las aguas? ¿O eres de los 300 que vas y te dispones a entrar en guerra, pero en guerra de oración, de ayuno, de ruego, de clamor, de pedirle a Dios? Eso es lo que, ¿qué es? Eso es lo que el Señor está diciéndonos hoy. Esa es la pregunta para hoy. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los 300 o del resto del pueblo? Pero aún te digo una cosa, ¿sabes algo? Si leemos bien a fondo Jueces capítulo 7, los que se devolvieron, aún en sus casas se quedaron esperando el mandato para salir a guerrear. Y ninguno se quedó en su casa, porque todos entraron en guerra. Pero Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a interceder, Dios está llamando a su iglesia. Es su iglesia, somos la iglesia del Señor, que clamemos delante de Dios. Y voy a leer dos capítulos y voy terminando con esto. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 19. Voy a leer primero Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, 15 al 18 dice la palabra del Señor.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué tremendo lo que hace el Señor. Solamente con este hombre, solamente que un hombre se levantó a clamar y a pedirle a Dios a interceder. ¿Se imagina lo que haría el Señor con su iglesia que se levanta y que clama? Dice: mayor son los que están con nosotros, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es un ejército que está alrededor de nosotros. El Señor Jehová de los ejércitos envía sus ángeles a pelear, a guerrear a favor de su pueblo. Pero ¿qué dice? Abre nuestros ojos, abre los ojos de la iglesia para que vea el mundo espiritual, que vea que no es carnal, que es espiritual, que es el Señor que nos ayuda. Esto es lo que quería compartir hoy con ustedes. Y vamos aquí en el capítulo 19 de Segunda de Reyes. Quiero leer otra palabra. Segunda de Reyes 19, 32, 34 dice la palabra del Señor. Por tanto, iglesia, escucha lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad, a esta nación, para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo, al pueblo del Señor. Amén. Esto es lo que Dios está diciendo. Dios amparará esta nación, Dios ampara a Colombia, Dios ampara esta ciudad. Dice: no temas porque yo estoy contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pase lo que pase, el Señor está allí para ayudarnos. Siempre está su mano poderosa para ayudar a su pueblo y pelear a favor de su pueblo, de aquellos que claman, de aquellos que gimen. Entonces es un tiempo para levantarnos en espíritu, pero postrarnos físicamente delante del Señor y humillarnos delante de la presencia de Dios y darle gloria a Dios. Así que, mi amado hermano, yo te invito de verdad que recapacitemos en esta palabra y que nos levantemos como iglesia, que nos levantemos como la iglesia de Cristo a orar, a interceder, a clamar, a pedirle a Dios, que Dios responde. Dios envía su ayuda, Dios no nos desampara. Dios está pidiendo que su iglesia clame e interceda. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy. Gracias, amado Rey, por lo que tú nos has hablado. Bendito Dios, que la palabra de hoy, Señor, sea calando en lo profundo de nuestro ser, aún hasta en los tuétanos, en las profundidades del Espíritu, Señor, y que esta no sea una palabra más, sino sea un llamado, Señor, para la iglesia, para los hombres y mujeres de guerra, Señor, que tú estás levantando en este tiempo. Gracias te damos, bendito Dios, por habernos escogido, Señor, que podamos ser dignos de ti, Señor, que podamos ser como aquellos hombres que acompañaron a Gedeón, bendito Dios, a vencer a los enemigos del pueblo. Padre, te damos gracias, amado Dios. Bendigo la vida de mis hermanos, guárdales, protégeles, Señor. Envía tus ángeles guerreros y custodios alrededor de ellos, de sus casas, de sus familias, y aplicamos el pacto de tu sangre, Señor, alrededor de cada uno de nosotros. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, bendito Dios, porque nuestra salvación viene de ti y la ayuda viene de ti, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver tus maravillas, para que podamos ver, Señor, que tus ángeles están a favor de tu pueblo, luchando a favor de tu pueblo. Gracias, Señor. Yo bendigo la vida de mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, los invitamos a seguir orando, a interceder, a clamar, a pedirle a Dios, porque Dios está llamando a su pueblo y a su iglesia en este tiempo. Un abrazo grandote, bendiciones.